¿Cómo fue el último día de Alan García como presidente? Y una sucinta evaluación de sus 5 años de gobierno en el reportaje de Albina Ruiz. Desde el 28 ya no es el presidente de la República, sino el ciudadano Alan García Pérez. Hace 5 años entraba un viernes a Palacio de Gobierno con la meta fija de no fallar una segunda vez. Le tocó salir un jueves y lo hizo con un gesto que dijo mucho más que un discurso completo. Decidió no asistir al cambio de mando y dejó ceremoniosamente la banda que lo había ceñido y que él mismo había diseñado, con el escudo nacional al frente, en manos del jefe de la Casa de Gobierno, sin mediar palabras. Había empezado la era de la oportunidad para otro. Yo creo que la historia va a recordar con benevolencia que el Perú haya recuperado su carácter de país piloto en Sudamérica. El presidente García estuvo 1.825 días en el poder, en este su segundo periodo como presidente, y el inevitable balance tras su partida nos deja ver que el legado esta vez es muy distinto a su primer gobierno. En lo macroeconómico nos deja un país innegablemente en azul, con un crecimiento de 7% anual, con posibilidades de ser una puerta de entrada para el comercio internacional, con los asuntos exteriores encaminados y con una identidad vitaminizada. Las cifras hablan de reducción en índices de pobreza en casi 20 puntos, aunque una vez más la distribución de la riqueza no alcanzó a los sectores más golpeados. El Perú avanza fue el eslogan bajo el cual se inauguraron más de 130.000 obras a nivel nacional que trajeron mayor demanda en la construcción. Un boom que ha seguido hasta sus últimos días de gobierno. Y por qué negar que la reforma educativa ha sido una de sus más duras batallas, siempre en enfrentamiento con el indomable SUTEP. A pesar de la protesta de los ociosos, a los ociosos que nos saben enseñar, qué bueno que el Perú pueda ver cómo afronto a los ociosos y a los demagogos. Caminos, escuelas, postas y hospitales, obras en general que han merecido aprobación, pero no solo de cemento se hace un gobierno. Alan García ha enfrentado sus más duras pruebas en otros terrenos. Quienes desaprueban su gestión lo hacen básicamente por casos de corrupción, inseguridad ciudadana y el mal manejo de los conflictos sociales que se desbordaron en estos 5 años y que dejaron 104 muertos y miles de heridos. Los sucesos turbios de Bagua, sus 34 muertos entre policías y nativos y las desafortunadas palabras de García, entonces demostraron que la política en resolución de conflictos iba a ciegas. Algo grave para un país que tiene actualmente más de 200 focos en permanente alerta de protestas violentas. El gran orador demostró que muchas veces no supo escuchar. Estas personas no son ciudadanos de primera clase que puedan decir 400.000 nativos a 28 millones de peruanos, tú no tienes derecho de venir por aquí, de ninguna manera. Y fueron precisamente oídos clandestinos los que más lo golpearon. El faenón de los petroaudios, el hoy célebre caso, destapado por Cuarto Poder en octubre del 2008, vinculaba al militante aprista Rómulo León y Alberto Quimper en conversaciones chuponeadas que comprometían a varios ministros y funcionarios del gobierno en tráfico de influencias para la concesión irregular de lotes petroleros. El escándalo trajo abajo al gabinete ministerial en pleno, presidido por Jorge del Castillo, y pese a la rápida reacción de García, su aprobación cayó en esos días a su nivel más bajo, 19%. Que 2 ratas se confabulen para hacer un negocio, eso pasa porque se les expulsa y se les aplica el veneno de la sanción legal. Si queremos desterrar del Perú a estos chuponeadores malditos. El sonado caso continúa, además oscurecido por la aparente alteración de las pruebas durante la investigación. Pero la sombra de corrupción cubrió incluso momentos que fueron la gran oportunidad perdida de García para demostrar eficacia y transparencia.
Tras el terremoto que destruyó Pisco, Ica y Chincha, mientras la reconstrucción llegaba a cuentagotas o simplemente no llegaba, hubo quienes desde un cargo público aprovecharon vergonzosamente la ocasión para levantarse por fajos el dinero del Estado. Sufrimiento sin consuelo versus licitaciones al guerrazo. Las gracias presidenciales tampoco faltaron y no nos referimos solo a las incontables ocasiones en las que Alan García demostró y aprovechó sus innegables capacidades escénicas, sino aquellas que, llevando su firma, acabaron con el encierro de más de un procesado por corrupción. Para muestra, 2 botones de oro. El caso del funcionario vinculado al escándalo del CIS en la venta inflada de alimentos para los damnificados del sur, y el del ex broadcaster Crucillat, quien tras ser indultado por estar casi al borde de la muerte, demostró estar en condiciones envidiables para un enfermo terminal. Durante su año final de mandato, Alan García pareció buscar milagros pensando en su pronto regreso a la política. El monumental regalo sorpresa que levantó tantos aplausos como críticas, finalmente nos mira desde el Morro Solar, el multicolor Cristo del Pacífico. Su acariciado proyecto del tren eléctrico, iniciado por él mismo hace 25 años, abandonado por los posteriores gobiernos y finalmente acabado en los últimos meses de su gestión, aunque no puede funcionar sino hasta septiembre, pudo al fin inaugurarse. Al tren se sumaron necesarias obras de gran envergadura, como el nuevo Hospital del Niño. Pero la suerte pareció volver casi iniciando su última semana. El sorpresivo avance de nuestra selección de fútbol en la Copa América encendió los ánimos de una manera inmejorable para el siguiente paso, la inauguración del renovado Estadio Nacional. Aunque está rodeado de las estrellas del balón, no lo salvó de un play de honor accidentado. El espíritu de sus últimos días en Palacio se vio reflejado el miércoles último, cuando se despidió serenamente de su equipo de ministros, brindando por lo logrado, agradeciendo las metas alcanzadas y dejando mensajes contradictorios sobre su retorno en el 2016. Y como seguidor de Aya de la Torre, lo único que he querido hacer es un gobierno que dé pan con libertad. Salud por el Perú, por su futuro y por su éxito. Él mismo reconoció haber cometido algunos excesos, llegada la noche del miércoles, víspera de su última mañana como presidente, en un sorpresivo mensaje a la nación. Quise ir más rápido, quise acortar etapas, y con esa pasión tal vez he ofendido a algunos. A quienes se sientan ofendidos por mis palabras o mis hechos, les pido perdón. A quienes pudieron haberme ofendido y agredido, los perdono, porque más importante es el destino del Perú y de su pueblo. La mañana del jueves amaneció inesperadamente soleado. Aún estaba en suspenso su participación protocolar en el cambio de mando en el Congreso para entregar la banda presidencial a su sucesor Ollanta Humala. El principal temor de Alan García era recibir una despedida política con rechiflas, como ocurrió hace 21 años cuando fue desairado en el Parlamento. Entonces el joven mandatario dejaba un país ahogado en hiperinflación, escasez de alimentos, pobreza y violencia terrorista. Corren definitivamente otros tiempos y puede decirse que entrega el país en condiciones muy distintas a su primera experiencia. Sin embargo, el gesto melancólico que llevaba a su salida de Palacio, rodeado de sus ministros, en camino a la misa y Te Deum en la catedral, presagiaba la decisión tomada. Un pequeño incidente de equilibrio lo hizo perder por un segundo el paso. Finalmente, la solemnidad de la ceremonia religiosa lo esperaba.
El rumor se confirmó cuando Alan García, saliendo de la Catedral de Lima, se dirigió de regreso a las puertas de Palacio. El Congreso de la República ya no era parte de su recorrido. Fiel a su estilo, rompió la tradición. Entregó la simbólica faja bicolor al jefe de la Casa de Gobierno en lugar de al presidente del Congreso, para que éste a su vez ciña al nuevo presidente de la República. García llegó a su segundo gobierno, rodeado de muchos simpatizantes. Sin embargo, para la foto final, apenas quedaron dos: su amigo y compañero aprista Mauricio Mulder y Javier Velázquez Quesquén. Los demás rostros visibles del APRA, como Jorge del Castillo y Mercedes Cabanillas, brillaron por su ausencia durante su última presentación como presidente. Ahí está, para todos los dudosos, para todos los picones, ahí está. Pero al margen de las críticas y los elogios que hoy puedan escribirse, solo el tiempo y la memoria del pueblo le darán al ahora ciudadano Alan García su verdadero lugar en la historia.